Ahí está. Y esto hasta la pantalla. La pantalla. Porque es donde se va a proyectar. Bueno. Pero va a estar grabando. Sí, de hecho, mejor para así yo poder descargar videos. Entonces, Mariana también tiene que ir al. Yo estuve a esto, pero como les cancelé la semana pasada, pues mejor no les cancelé. Bueno, entonces, si alguien revisó el libro, nadie lo revisó, o si lo revisaron pero no tienen preguntas. Bueno, solo para promover la participación, recuerden que el 10% de la calificación es participación. Entonces, si nadie ha hablado, por ejemplo, bueno, menos puntos para todo. Una respuesta correcta a la pregunta que estoy haciendo es no lo leí. O sea, está bien, no pasa nada. Pero entonces están atrasados en las lecturas. ¿Sí? Sí tienen que revisarlo porque lo que les decía, la propuesta de esta clase es una clase un poco rara porque sí llevamos el libro. Entonces sí es importante que lo revisen semana a semana porque hay semanas como hoy en la que casi no voy a decir absolutamente nada sobre el libro. Pero yo espero que sí lo lean porque ese es el contexto de lo que voy a hablar y como la introducción al tema que estamos llevando. Entonces sí es súper importante que lo lean, que lo revisen. El libro es, bueno, va a empezar entonces con la de hoy. Igual me interrumpen si tienen alguna pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Julián. Julián. Okay. Yo tengo una pregunta y es algo que me parece que hasta el capítulo 2 no explican y es relacionado al tamaño del efecto. Explican que es un metaanálisis, es un ejemplo, pero no explican el concepto de tamaño del efecto y yo no lo tengo muy claro desde pues, que lo he visto en licenciatura. Ok. No sé. Muy bien, creo que sí vamos a conversar algo sobre el tamaño del efecto en un ejemplo que les voy a mostrar. Igual lo vamos a seguir viendo en toda el curso. Entonces sí, lo vamos a revisar. Pero qué bueno que lo mencionas para retomar ahorita que veamos el ejemplo. ¿Okay? Muy bien. Pues bueno, como les decía, y como está en el programa que les di en la sesión anterior, el objetivo del curso es introducir la teoría básica del análisis de regresión y la justificación de su uso en la investigación del comportamiento. Vamos a presentar conceptos como relación funcional entre variables, dependientes e independientes. Bueno, hay ciertas controversias sobre esto siempre. La diferencia entre correlación y causalidad, su relación con el diseño y planteamiento de experimentos, o sea, de todo esto. Y la inferencia estadística que se conoce como las pruebas de hipótesis nula. Esto es como que la gente dice como es casi como un culto, esto de que para hacer experimentos hay que hacer inferencia estadística y probar hipótesis nulas. Vamos a discutir un poco eso, a aprender a hacerlo con R, pero también a hablarlo un poco de manera crítica, porque eso no tiene pues mucho sentido realmente, o sea, o sí, pero en un contexto muy particular. Para la parte de relaciones funcionales, no sé, yo supongo que en psicología hay como un montón de ideas acerca de qué es una relación funcional, qué es una función y qué es una relación. Como lo vamos a entender aquí, tiene únicamente un significado, que no necesariamente es el mejor significado o el único, pero es el que tiene más sentido y es en el que vamos a decir que la conducta, lo que sea que vamos a medir, depende o es una función de lo que sea que vamos a manipular. Ahora, la forma específica de esta función es algo que vamos a discutir. Hay distintas, hay muchos modelos de cómo eso pudiera ocurrir, pero la forma, digamos, más básica, clásica o así, tal vez un poco más general, de esta definición de lo que yo voy a llamar una relación funcional es esto. Yo mido algo en la conducta y eso depende de lo que yo voy a manipular y de ciertas condiciones en las que yo hago mi observación. ¿Sí? Entonces, esto es psicología así como cuantitativa, lo más cuantitativo posible. Entonces,
eso es como por donde empezamos, ¿no? Y bueno, todo eso tiene que ver con esto, con la idea de relación funcional entre variables, causalidad, diseño de experimentos, y luego vamos a ver qué papel ahí tiene la inferencia estadística, ¿no? Y al final, yo espero que ustedes puedan hacer sus pruebas de hipótesis utilizando R, si es que quieren hacer pruebas de hipótesis, y que lo hagan también en el contexto del análisis de regresión, que tiene un montón de sentido por esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta durante la presentación, interrúmpanme con confianza. Como les decía, llevamos este libro. Este es un libro este libro de Fields, les contaba la sesión anterior, es muy famoso, que es Discovering Statistics Using R. En realidad, su libro más famoso es el de Usando SPSS. Seguramente ustedes por ahí lo deben haber visto. A mí me gusta este de usar R porque a mí no me gusta pagar por los programas. Me gusta que sea gratis, pero no me gusta violar la ley al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mejor usar un software que sea gratis a uno que esté craqueado. Yo, ¿por qué digamos, por qué hago esto? Hay como varias razones, ¿no? Alguna vez lo estábamos discutiendo también en el laboratorio y es, por ejemplo, cuando ustedes enseñan a utilizar un software y luego ustedes van al mundo laboral, pues ustedes le dicen a la empresa en la que ustedes trabajan, bueno, es que yo sé usar SPSS o yo sé usar MATLAB. Y eso le obliga a las empresas, porque las empresas no pueden violar la ley, a que tengan que comprar ese tipo de licencias, ¿sí? Entonces ustedes ven que, por ejemplo, MATLAB, a la mayoría de nosotros nos regala licencias de MATLAB, ¿sí? Y como, mira, mientras estás en la universidad, toma una licencia de MATLAB para que tú aprendas a programar en MATLAB y luego cuando tengas un trabajo, la empresa tenga que pagar esas licencias de MATLAB, ¿sí? Cuando ustedes venden, por ejemplo, una aplicación que hicieron en MATLAB, ustedes para poder venderla y ganar dinero sin robar, tienen que tener un tipo de licencias de desarrolladores con ese tipo de lenguaje, ¿sí? Entonces, a mí por eso no me gustan los programas de paga, porque digamos que eso los hace a ustedes dependientes de que luego tengan esas licencias para convertir ese conocimiento que ustedes tienen en dinero, ¿sí? Entonces, mejor que lo hagan en R. Y luego, si llegan a una empresa que tiene un montón de dinero y paga esas cosas, pues bueno, no es muy difícil pues aprenderlo. Lo pueden volver a aprender o pueden decir, mira, ok, tienes un montón de licencias de MATLAB, yo lo voy a hacer en R y te va a hacer mejor y pues si tú quieres gastar tu dinero, pues gástalo. No hay tanto lío con eso. Entonces yo por eso prefiero R a otras opciones, no necesariamente es la única. En este caso nos centramos en R, aunque por ejemplo para hacer gráficas, Emmanuel nos sugiere que Python puede ser un poco mejor. La razón de eso, si entiendo bien Emmanuel, es que Python está un poco diseñado como para partes más visuales, por ejemplo, para crear como interacciones de usuario. Entonces, si ustedes van a correr como una aplicación en la que recolectan datos, Python sería mejor, y también para visualizar los datos, Python podría ser mejor. Pero R está un poco más diseñado para utilizar matrices. Entonces, para el procesamiento estadístico, especialmente como de regresión lineal, R es un poco más óptimo, ¿sí? Ahora luego nuestros colegas se ríen y dicen, bueno, más óptimo quiere decir que en Python se demora 30 segundos y en R 25 segundos, ¿no? Y tú dices, bueno, esos 5 segundos vale la diferencia de aprender uno o el otro. Y lo mismo, yo estoy muy ciego, yo digo, bueno, sí, las gráficas en Python creo que sí están más bonitas, pero yo en R no siento mucho la diferencia. Entonces, por eso no me he puesto a aprender R, porque lo que me interesa de R, no me he puesto a aprender Python para hacer las gráficas, porque lo que más me interesa de R es el análisis de los datos, ¿sí? Pero bueno, ya ustedes van a ver que después de que aprenden un lenguaje de programación, aprender un segundo lenguaje de programación no está tan diferente. De hecho, creo que ya hay aplicaciones que convierten su código de R, por ejemplo, a Python. Entonces, bueno, por ahí podrían ayudarse. Pero bueno, esa es, digamos, la idea. Ahora, ¿por qué nos llevamos este libro? En este libro está un poco más orientado a la aplicación. Bueno, voy a calcular una media. ¿Cómo calculo una media? Voy a comparar dos variables. ¿Cómo las comparo? Y cómo escribir el código para hacer eso en R. Eso está bien,
cuando uno ya entiende un poco más de estadística y necesita simplemente implementar un análisis. ¿Sí? Pero este curso está más bien centrado, o la idea es que puede que no sepan nada de estadística, o a lo mejor si tomaron un curso de estadística en la licenciatura, que sea un asunto como muy introductorio. Entonces vamos a empezar desde cero. Y este libro se centra un poco más en los conceptos, ¿no? ¿Por qué calculamos un promedio? O sea, ¿cuál es la idea de calcular un promedio? ¿Por qué se tienen que asumir ciertas cosas para hacer cierto tipo de implementación estadística, ¿no? Eso es más sobre lo que se centra este libro. También cuenta una historia. Esa historia es como, pues, para que uno se enganche con la lectura, ¿no? Si les gusta esto de la ciencia ficción y así, no es el único libro que hace este tipo de cosas. Por ejemplo, existe esta serie que son mangas sobre análisis de regresión. Y, por ejemplo, si no les interesa este tipo de historias, luego lo pueden buscar en manga. Y este, por ejemplo, tiene un poco más, muchas más matemáticas que este. Este no tiene tantas matemáticas. Entonces, bueno, digamos que es como para no hacernos tan como fuerte, o más bien como harsh, como ruda la lectura. El tema es bastante complejo, entonces por eso hace una parte como novelesca para ir contando una historia, etc. Ustedes se pueden saltar esa parte si no les interesa, y ir simplemente al contenido y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, ¿cómo o por qué? Y el último libro que les recomiendo, si ustedes dicen, no, la verdad, esto me parece poco serio, le quita como objetividad a la investigación, esto no parece ciencia, porque mira estas portadas, ¿no? Está el libro de Grafen y Hayes, que es Modern Statistics for the Life Sciences. Aquí ellos hacen explícitamente la misma idea aquí, y es construir la estadística, tanto descriptiva como inferencial, sobre la idea de la regresión lineal, ¿no? Entonces, ellos acá presentan demostraciones geométricas, no matemáticas, sobre los conceptos que se presentan. Por si ustedes quieren ver algo muy parecido a eso, Andy Field, en realidad, él no es matemático ni estadístico, él es psicólogo. Él empezó su carrera trabajando en asuntos de condicionamiento clásico, con personas, creo, inclusive con animales, tal vez. Después cambió a hacer un poco más de psicología del desarrollo con niños, pero creo que donde ha sido más exitoso es escribiendo libros sobre metodología y estadística, que es lo que entiendo hace más hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, él escribe como para los psicólogos, ¿no? De que no nos gustan las matemáticas, que no queremos hacer acá demostraciones con ecuaciones, etcétera. Nos va contando un poco más una historia. Siento que eso está bastante bien. Este de Grafen y Hayes está un poco más orientado a pues la gente que hace biología, química, ese tipo de cosas, o etología o investigación, por ejemplo, en el campo con animales o plantas, etc. Yo creo que nos incluye a nosotros. De hecho, este libro es bastante sencillito también, o sea, porque no entra a hacer demostraciones matemáticas muy fuertes. Las demostraciones que hace son geométricas, entonces son un poco más intuitivas. Puede ser una buena lectura si alguien quiere profundizar en el tema, como para empezar. Tampoco es muy complicado el asunto. Ok, ¿cómo yo me interesé en esta idea de presentar la estadística como análisis de regresión y no como se hace en otros libros tradicionales, ¿no?, sobre estadística? Bueno, primero porque alguna vez, cuando estaba en la licenciatura, estaba revisando este libro clásico de Kerlinger, de investigación del comportamiento. Es un libro interesante, seguro ustedes deben haber leído por ahí una que otra cosa de este. Y hay una parte de ese libro que trata sobre análisis estadístico, cómo hacer comparaciones de medias, te explican inclusive cómo hacerlo a mano. Y en la parte de ANOVAs, que es el análisis de varianza, que es cuando ustedes tienen más de dos grupos en los que quieran hacer alguna comparación, o a lo mejor tienen medidas repetidas, o a lo mejor tienen medidas repetidas y más de un grupo. Lo que tienen ustedes, o lo que recomiendan los libros, es hacer una ANOVA, ¿no? En ANOVA es simplemente un análisis de varianza. Y entonces, ¿qué es lo que dice Kerlinger sobre eso? Él dice, bueno, esta es una cita textual, ¿no? El análisis de varianza no es solamente un método estadístico,
es una técnica y una forma de pensar, es también una de las muchas expresiones de lo que se llama modelo lineal general, que es un poco lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Y el modelo lineal es en realidad una ecuación lineal. Es una forma conveniente para hacer análisis de varianza que puede escribirse como esto, ¿no? Acá yo tengo una variable dependiente y luego aquí tengo, por ejemplo, estas X son manipulaciones que yo puedo hacer o condiciones de observación. Entonces, si ustedes ven esto de aquí se parece mucho a esto que yo les mencionaba, ¿no? Yo tengo una variable dependiente, algo que voy a medir en función de algo que voy a manipular o de algo que yo estoy como asociando o relacionando con eso que quiero medir. Lo único es que aquí ya tengo como una forma más específica de cuál es la relación entre esas dos variables. Es una relación lineal, ¿sí? Entonces, si concebimos una calificación de un individuo, que es esto, Y, como aquella que tiene una o más fuentes de varianza, X1, X2, es decir, pueden ser variables dependientes, variables independientes, predictores, causas, podemos entender en forma aproximada la idea del modelo. Las B son los pesos que expresan los grados relativos de influencia de las X al dar cuenta de Y, que es este último término, es el error, y expresa los factores desconocidos que influyen sobre Y más, desde luego, el error aleatorio. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí, las B son los pesos, es lo que pues tú estabas preguntando ahorita, el tamaño del efecto. ¿Qué tanto cambia que esa variable independiente, la variable dependiente? ¿Sí? ¿Qué sería esto? El grado relativo de influencia. Pues bueno, aquí simplemente como resumen, una Y puede ser una variable dependiente, puede tener ese nombre, se le puede también conocer como outcome o resultado. La X va a ser o puede ser una variable independiente, un factor, puede ser un predictor, puede ser una causa. A mí me gusta usar la palabra causa porque, como yo les decía varias veces, a mí me interesa sí causar cambios en la conducta, ¿sí? Entonces yo hago eso a través de cambiar este tipo de elementos. Ahí hay mucha discusión sobre si esto tiene sentido o no, en qué sentido se puede usar. Un poco de eso lo vamos a discutir. Y bueno, B es el tamaño del efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Una forma más sencilla de esta ecuación, como para que no nos compliquemos mucho, es esta, ¿no? Entonces, acá tengo un predictor, un outcome, un resultado. Acá tengo una sola variable que lo causa y un solo peso que va a tener esa variable, y luego algún tipo de error aleatorio que voy a sumar a este resultado. Entonces, literalmente, lo que yo voy a medir va a depender de los distintos valores de la variable independiente y algún grado de error. ¿Sí? A propósito ahorita sobre la causa, en el libro mencionaba sobre la parte de Hume que para hacer causa tenía que ser continua. Sí. También ya es un poco más de otro lado, pero contigua, o sea, temporalmente, me imagino. Y espacialmente. Y espacialmente. Pero eso se ve también en una función así, tipo, por la que nosotros estudiamos, como que esa continuidad de la causa. Eso es una pregunta interesante. Ahí hay mucha, ¿cómo se diría? Discusión al respecto. Yo diría que sí. Para mí, lo único que tiene sentido son las causas que anteceden sus efectos y que están contiguas espacial y temporalmente. Para mí. Pero para muchos, por ejemplo, y que tienen un poco más como esta perspectiva más molar, ellos dirían, bueno, no necesariamente. ¿Sí? A mí eso sí me parece muy extraño. Yo no entiendo eso cómo funciona físicamente. Pero bueno, es como una perspectiva fuerte en análisis de la conducta. Entonces, por eso les digo que esto de causa también es discutible. A lo mejor predictor o variable independiente puede ser menos discutible. De todas formas, habría gente que no lo ve, que no ve estas definiciones muy claras. Entonces, bueno, todo eso es discutible. Pero en términos matemáticos, si nos vamos a la pura ecuación, lo que sí decimos es que lo que sea que esté de este lado va a generar los valores que obtenemos aquí. ¿Sí? Y en términos prácticos, eso es lo que nosotros queremos establecer. ¿Cuál es este peso? ¿Cuál es el error?
y cuál sería como el cambio en esta variable cuando cambiamos valores en esta variable. Pero ya la interpretación como en términos de causas, etcétera, es bastante discutible, ¿sí? O sea, no está puesto ya sobre piedra. Pues sí, ahí tienes toda la razón. Ok. Entonces yo por eso me interesé en esta idea, y luego cuando encontré los libros, por ejemplo, de Grafen y Hayes, los libros de Field, estos libros están construidos sobre esta idea, de que en lugar de enseñar la estadística como una colección de pruebas que te resuelven problemas muy específicos, te lo presentan es como una teoría, ¿sí? O sea, literalmente aquí como una técnica, no solo como una técnica, sino también como una forma de pensar, que es esta forma de pensar, que hay una relación, yo voy a llamar funcional, pero hay gente que podría decir que es una relación causal entre las variables o estos factores de acá y el resultado. ¿Sí? Y lo que ellos dicen literalmente es, todas las pruebas estadísticas que hacemos, las pruebas de correlación, las comparaciones de medias entre dos grupos o entre tres grupos, o de medidas repetidas, u otras cosas, son implementaciones para casos puntuales de los modelos de regresión, ¿no? Entonces yo digo, mira, es, digamos, una forma un poco más integrada, por decirlo así, o comprensiva de explicar la estadística, en donde las pruebas estadísticas ya no son simplemente como una herramienta que te da un valor para un experimento, sino es como, ok, tú estás describiendo la relación entre lo que observas y lo que manipulas de cierta forma. Para mí eso tiene más sentido, de nuevo, porque yo soy conductista, ¿no? Y yo creo que en la forma de conductismo que yo más o menos tengo, esto está ahí como en la base. Ok. Entonces, bueno, ¿por qué usa la gente la estadística inferencial? Es para resolver un problema, y es si la manipulación realizada por el investigador tiene un efecto real o verdadero. Esta es como lo que la gente quiere resolver cuando usa una prueba de estadística inferencial. El problema de esto es, ¿qué es eso de real o qué es eso de verdadero? Y ahí es como, eso es bastante discutible. Entonces, acá tiene el ejemplo es del libro, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan el libro, lo que están discutiendo Alice y Zack, ¿sí? Que son los nombres de los personajes, es que, ok, yo quiero vender camisetas, ¿cómo es que se llama? No, playeras. Yo quiero vender playeras, ¿no? Tengo mi concierto, vendo la playera, ¿sí? Y lo que ellos dicen, bueno, si yo quiero vender más playeras y le regalo a las personas una manilla, ¿sí? ¿Sí se les dice manillas? Una pulsera, le regalo a las personas una pulsera con la compra, pues a lo mejor voy a vender más playeras, ¿no? ¿Cómo respondo yo a esa pregunta? ¿Vale la pena que yo compre estas pulseras y se las regale a la gente, generándome un costo adicional? Pero a lo mejor si vendo muchas playeras, voy a compensar ese costo. ¿Valdría la pena entonces hacerlo? O sea, ¿sí voy a vender más playeras? Esa es la pregunta, ¿no? Y lo que ellos dicen es que, bueno, sabemos que dos muestras aleatorias van a ser diferentes por la variación del muestreo, ¿no? Entonces, digamos que yo un día voy al concierto, vendo las playeras y ese día vendo 20 playeras, ¿sí? Otro día voy a otro concierto y ese día vendí 25 playeras. Otro día voy a otro concierto y vendo 23 playeras. Y yo digo, bueno, pues estoy vendiendo más o menos esa cantidad de playeras. Si yo un día voy a otro concierto y regalo las pulseras, no sé, vendo 27 y digo, bueno, si estoy vendiendo más playeras o estoy vendiendo el mismo número de playeras que vendería si no hubiera regalado la pulsera. Esa es la pregunta, ¿sí? Cuando no regalé pulseras, a veces vendía más y a veces vendía menos. ¿Será que este es uno de esos días en que por alguna razón aleatoria vendí más y eso no tiene relación con la pulsera? Esa es la pregunta, ¿sí? Y eso es lo que la gente quiere resolver con la estadística inferencial. O más bien, esa sí es la pregunta que la estadística inferencial te ayuda a resolver, ¿sí? Es decir, esta manipulación que hice hoy de regalar la pulsera está haciendo que el número de playeras que yo vendo aumente con relación a lo que ocurriría si yo no hubiera hecho esa manipulación, que fue
regalar esta pulsera. Eso es como el asunto, ¿no? Acá lo dice. O porque una muestra a la que se le ofreció, o porque se le ofreció una pulsera con cada playera. La estadística inferencial nos ayuda a distinguir cuál explicación es más probable. Esto es lo que es diferente de aquí, de real o verdadero. Acá no vamos a hablar, cuando nos ponemos a hacer esto seriamente, sobre si este es un efecto real o verdadero, sino si es más probable. ¿Sí? No es que sea verdadero, sino es más probable que por entregar al mismo tiempo las pulseras, voy a vender más camisetas, más playeras. Entonces, bueno, esta es, digamos, como una idea que tenemos muchos cuando nos acercamos por primera vez a la estadística inferencial, pero lo que realmente hace la estadística inferencial es eso, ¿no? Ayudarnos a distinguir cuál explicación entre las que yo propongo es más probable. Que simplemente el número de playeras cambió de forma aleatoria como cambia siempre que vendo playeras, o si la pulsera tiene este efecto de aumentar el número de playeras que vamos a vender, ¿no? Entonces, bueno, ustedes dicen, pero bueno, en un poco de historia, este es el tipo de problemas en el que surgió el análisis estadístico, ¿no? Muchas de estas pruebas las inventó alguien que tenía el seudónimo de Student, que en realidad se llama Gosset, no me acuerdo cómo se llama. Gosset es su nombre y él era un estadístico que trabajaba para Guinness, la empresa que hace cerveza. ¿Sí? Entonces él publicaba como Student porque pues Guinness le prohibía a sus trabajadores publicar el trabajo para no divulgar secretos industriales. Entonces él publicaba como Student, entonces la T de Student, por ejemplo, la inventó este Gosset en el contexto de resolver problemas de cómo hacer mejor cerveza. ¿Sí? Entonces, esa es como la anécdota. Para nosotros, ¿qué tipo de usos nosotros pudiéramos darle a esta estadística, ¿no? Pensando en un ejemplo que pudiera ser un poco más cercano a nosotros, todavía no es tan cercano, pero se va acercando, y es este ejemplo, ¿no? Tenemos un tratamiento médico preventivo y la severidad de un tratamiento. Queremos saber qué tan severo puede ser un tratamiento. Y entonces, nosotros nos hacemos estas preguntas. ¿Es efectivo el tratamiento médico? ¿Es mejor tratarse que no hacer nada? Esas son nuestras preguntas así fundamentales. Vamos a intentar resolver esas preguntas haciendo ciencia. No, o sea, uno puede resolverse estas preguntas yendo, por ejemplo, con su guía espiritual y decirle a su guía espiritual, recomiéndame a mi gurú, recomiéndame tratarme o no. Y tu gurú te puede decir, por cualquier razón que quieras, una cosa u otra. O vas y ves tu libro que trae la verdad, ¿no?, de tu científico favorito, y él qué te dice, ¿no? ¿Es mejor tratarme o no? ¿Por cuáles razones? Esa puede ser una forma de resolver estas preguntas, pero la forma de hacerlo haciendo ciencia es pues ir a hacer una observación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una escala de 1, que es lo menos severo, ¿no? A lo mejor solamente me da un poco de fiebre, me siento un poco con malestar, algo de dolor. Eso sería como el 1 en esa escala. Y el 9 es el deceso, ¿no? Es decir, yo puedo estar desde solo sentirme un poco mal a morir. Esta es mi escala de severidad. Y los puntos intermedios, ¿no? Por ejemplo, el 8 sería estar intubado en coma. El 7, tal vez solo tener respiración con una máquina, pero estar quieto, etc. Y bueno, entonces voy, observo un paciente con tratamiento y encuentro que su nivel es 1 de severidad. Observo otro paciente sin tratamiento y su nivel es 3. Eso es lo que hice, ¿no?, para intentar resolver esta pregunta en un principio. ¿Ustedes creen que con esta observación puedo concluir que es mejor tratarse que no tratarse? No. ¿Por qué? En este caso, la muestra tomada extremadamente pequeña y los resultados, bueno, porque se en esa escala pudiera darse por grandes factores. ¿Sí? ¿Más o menos estarían de acuerdo con esa idea? Puede deberse a otro tipo de variables que no necesariamente tengan que ver con la dimensión. A lo mejor una historia de vida más saludable del primer paciente y eso.
Y tampoco podremos saber si el nivel, por ejemplo, del paciente es por el tratamiento o era su nivel antes del tratamiento. También se supone que los tratamientos médicos son más personalizados, ¿no? Bueno, me acuerdo de los casos antirretrovirales, es con lo que nos trabajé, era de que cada esquema antirretroviral era modificable por persona. Entonces, no todas las personas tenían el mismo esquema, entonces el avance que había en personas con esta cantidad de carga viral podría variar en los primeros 6 meses, hasta ser indetectable en caso de... Muy bien. Entonces, bueno, ya dijimos que 1 no era suficiente. Vamos a, y otra cosa importante que ustedes mencionan es que solamente les dije cuáles eran como el nivel de severidad, pero no les dije mucho sobre la historia. Entonces, como bien lo mencionan ustedes, la historia del paciente pudiera ser más importante que si tuvo o no tuvo este tratamiento médico preventivo, ¿sí? Entonces, todo eso es ahí. Ya ustedes ven por qué las ecuaciones se complican, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas X en esa ecuación? Porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero, de nuevo, para ir al ejemplo más sencillo, vamos a intentar hacer el papel de solamente un factor, ¿sí? Que es si tuvo el tratamiento médico preventivo o no. Y hacemos eso como por simplicidad, por el ejemplo, pero lo que ustedes mencionan es cierto. En el mundo real es mucho más complejo que solamente una variable, ¿sí? Entonces, bueno, observamos los puntajes de 10 pacientes con tratamiento y 10 pacientes sin tratamiento. Y vamos a suponer que estas otras cosas de las que hablamos son relativamente iguales entre pacientes, pero sabemos que eso pues, es una ficción de esta clase. No es real en el mundo, fuera de esta clase. Entonces, digamos que acá tengo yo en esta escala el nivel de severidad. Acá está el 1, 3, 6, 9. Acá tengo los que no tuvieron tratamiento, acá tengo los que sí tuvieron tratamiento, y cada uno de estos puntos simplemente yo tomé el dato de cuál fue su severidad y lo puse aquí. Los señalo individualmente para que pues, ustedes los vean y puedan decir, ah, ok, mira, este es un 2, este es un 3, este es un 4, este es un 5, 6, 7, tengo 3 en 8 acá, 1 en 9. Acá tengo 1 en 9, 1 en 5, etc. Cada uno de estos pacientes. ¿Okay? Mi pregunta, ¿es efectivo el tratamiento médico? ¿Es mejor tratarse que no hacer nada? Son dos cosas, son dos preguntas que me interesan, pero no son la misma pregunta. Entonces, el promedio del grupo no es igual a 6. Es decir, yo agarré estos puntajes, los promedié, el promedio es 6, mientras que el promedio del grupo que sí se trató es 3.4. Es decir, la severidad en promedio de este grupo es 3.4. La severidad promedio en este grupo es igual a 6, ¿cierto? Yo soy un investigador muy serio, entonces uso promedios. Hago una prueba de diferencia de medias estadística que me dice lo siguiente. Esta es la prueba que usé, es una TED Student. Estos son los grados de libertad. Luego vamos a ver qué es esto. Este es el valor de la prueba. Y este es como la parte de fetiche que la gente busca y quiere. Y es cuál es el valor de P. El valor de P de esa prueba es igual a 0.025, que es por debajo de 0.05. Y la gente busca eso. Es como una ansia, un fetiche. Mi investigación tiene que ser P menor a 0.05 para que sea real, para que sea verdadera, para que sea científico. Pero bueno, pues hicimos el análisis estadístico y nos dio este valor de P, ¿no? Luego hay gente que podría decirnos, pero no probaste pues, los criterios para ver si podías aplicar este tipo de prueba. No sabes si la distribución es normal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una versión no paramétrica de la misma comparación que hace menos suposiciones es esta prueba de Mann-Whitney, si no me acuerdo mal. Este es el valor de la prueba, este es el valor de la P obtenido con ese otro procedimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí digamos que estoy haciendo mi proceso de investigación. ¿Cómo lo voy a reportar? ¿No? Digamos que esto fue lo que yo vi. Yo recolecté los datos en mis cuestionarios, en mis tablas, me dieron estos puntos, los puse en mi programa estadístico, hice las pruebas y me dieron estos resultados. Entonces, bueno, siguiente paso. Voy a reportar esto. Entonces yo digo, bueno, acá tengo mi gráfico de barras que va a comparar los dos grupos porque pues a la gente le gustan los gráficos de barra, quieren ver gráficos de barra. Acá en este eje tengo el nivel de severidad. Acá tengo los grupos, no tratamiento, sí tratamiento.
y yo escribo algo como esto, ¿no? Este tratamiento es muy efectivo, se encontró una P menor a 0.05 en la prueba de diferencia de medias. La conclusión es que los pacientes que recibieron tratamiento preventivo presentan menor severidad de los síntomas en comparación con los pacientes que no recibieron el tratamiento. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Les parece que tiene sentido? ¿La gráfica les gusta? ¿Está todo bien? ¿Hicimos ciencia? ¿Resolvimos nuestras preguntas? ¿Qué les parece bien de la gráfica? ¿Qué no les gusta de la gráfica? De entrada a mí hay una cosa que no me gusta de esta gráfica, y es que me dice, mira, este valor no tiene ningún tipo de indicador de qué tanta variación tiene. Lo mínimo que yo debería esperar de una gráfica como estas es que tenga esto adicional, ¿no? Que es el nivel de error de la medición. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, teníamos que siempre esperamos algún tipo de error, ¿sí? Por la variación de las medidas, etc. Y esto nos indica qué tanto error hay alrededor de este promedio que estimamos. ¿Sí? ¿Es el error estándar de la media? Es el error estándar de la media. Ok, y ese se calcula en el porcentaje de la variación. Esa es una muy buena observación. Cuando ustedes vean estas barras de error, tienen que buscar qué es eso. Eso puede ser muchas cosas. Puede ser la desviación estándar, el error estándar, los intervalos de confianza, pueden ser otra cosa, ¿no? En un artículo muy famoso hace un par de meses, en una revista que publicaron, alguien le puso una T, es decir, puso la barra y le pegó encima una T, o sea, una T de una T, y dijo, ese es. Y nadie se dio cuenta, lo publicaron, obviamente datos súper inventados, ¿no? Pero por eso es importante ver eso, o sea, qué es lo que se está graficando ahí. Entonces, esa es una T, una letra. Eso que es una moda. Ajá, no, le pegó una T, o sea, agarró un PowerPoint y le pegó una T encima. Pero hay mucha gente que me critica y me dice, Jonathan, ¿por qué te fijas tanto en estas cosas? Y yo, por eso, porque así es como uno se da cuenta que la gente está inventando los datos. ¿Sí? Yo no me acuerdo bien cómo calculé esto, pero probablemente lo calculé mal, porque estos, si ustedes ven, son muy parecidos. Estos de entrada yo digo, está raro, ¿no? Puede ser así, o sea, puede que esté bien calculado, porque yo me inventé estos datos, pero, y pues los datos inventados se ven así, ¿no? O sea, si tú no ves mucha variación en unos datos, es como, o sea, si todo se ve muy bonito, hay que empezar a ver eso. No tiene mucho sentido. Bueno, yo tengo un poco de esas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que hace falta en este reporte. ¿Cuál es el nivel de variación aquí? No dice nada de variación. No me dice cuál es el valor de la prueba. No me dice qué prueba hice. O sea, yo hice 2 pruebas y ambas son menores a P de 0.05, pero pues, ¿cuál es la que estoy reportando aquí? No les estoy diciendo. Yo les mostré esto, que hice 2 pruebas, pero luego cuando escribo mis resultados, pues no les digo qué estoy haciendo. Entonces, ajá. En ese caso, la conclusión que se arriba, yo diría que hay impacto. Al parecer, los datos indican de que es cierto que recibir el tratamiento parece producir formas menos severas de la enfermedad. Sin embargo, no necesariamente tiene que deberse a que el tratamiento sea más efectivo. O sea, quizás las personas que buscan tratamiento además se cuidan más en otros aspectos. O sea, tienen otros hábitos distintos a las personas que no buscan el tratamiento de manera activa. Y eso quizás puede hacerlo con este tratamiento. Esa diferencia. O sea, puede deberse a otras cosas, no necesariamente únicamente. Sí. Muy bien. Bueno, hay más cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, la gente en la sociedad dicen, bueno, es que los científicos dicen que si yo me tomo este tratamiento, pues mi nivel de severidad cuando me enferme va a ser este, ¿sí? Pero mi amigo se tomó el tratamiento y se murió, ¿sí? Dicen, entonces los científicos me están engañando.
Porque si yo me tomo el tratamiento, no debería enfermarme. Este es el valor verdadero, real del tratamiento, ¿sí? Pero esta barra no nos muestra algo que sí ocurre en la realidad. Y es que inclusive con esta barra tenemos por acá un punto de alguien que tiene 9 de severidad, ¿sí? Esta barra nos dice algo, pero no nos muestra todo, o sea, no nos muestra la realidad. Este nivel de aquí no es la realidad. La realidad es más parecido a esto. También depende del tiempo en que se aísla el tratamiento, ¿no? ¿Cuánto tardó para podría ser? O sea, hay muchas variables, ¿no? Yo les decía que para el ejemplo pensáramos en que son personas más o menos de la misma edad, más o menos de la misma condición social, más o menos de las mismas, son similares, vamos a ponerlo así, y que solamente el tratamiento pudiera ser un efecto. Pero ustedes ya de ahí de entrada dicen, bueno, esa es una suposición bastante fuerte y no la podemos garantizar, ¿no? Entonces, de nuevo ahí esta diferencia es como, ¿es real o no es real? Y eso es un poco lo que queremos discutir aquí. Esa no es lo que nos estamos preguntando. Es ¿qué es lo más probable? Que este tratamiento tenga un efecto sobre la severidad o no lo tenga, ¿sí? No si es real o no es real. O sea, eso no lo preguntamos. Nos preguntamos es si es probable explicar esta diferencia en los datos por el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos gente que no se trata, se enferma y en realidad está por debajo de la severidad de la gente con tratamiento en promedio, ¿sí? O sea, que son estos puntos de por acá. Y de nuevo, es gente de, pues yo me enfermé, no me traté y pues no me pasó nada, ¿no? Es falso lo que dice el científico. No es verdad. Y el problema un poco a veces es la representación de los datos, ¿no? Que esto te dice, bueno, sin tratamiento, este es el nivel de severidad y con tratamiento, este es el nivel de severidad. A mí eso no me gusta de las barras, que te sugieren un mundo como dicotómico, de este es tu valor, no es otro valor. Y en realidad no, en realidad detrás de esta gráfica, con este grado de dispersión, tenemos estos puntos. Si ustedes ven, aquí hay puntos a lo largo de todo el espectro del nivel de severidad. Aquí también, ¿sí? Lo que sí hay es como una tendencia a que estos puntos se concentren más abajo y estos puntos se van a concentrar ligeramente más arriba, ¿sí? Entonces ahí es un poco la siguiente decisión. ¿Deberíamos tratarnos o no? Por ejemplo, si lo contamos en el número de personas que murieron, pues tenemos que una persona en cada grupo murió. Entonces tal vez ese no puede funcionar como criterio. Pero lo que sí vemos tal vez es que este nivel como de enfermedad más o menos severo no existe en este grupo. Entonces tal vez por ahí puede ser un criterio de decisión de si vale la pena reducir este nivel de severidad, por ejemplo, acá, dependiendo del tratamiento, ¿no? Ya esa es una decisión, digamos, un poco más social, ¿no? Del tipo de, si alguien tiene un virus y le damos un montón de retrovirales, pero esos retrovirales nos cuestan un montón de dinero para mantenerlos vivos, ¿deberíamos mantenerlos vivos? No, esa ya es una pregunta social del tipo, ¿para qué queremos usar la ciencia? Lo que me dice esto es que, pues sí, es mucho más probable que el nivel de severidad sea más bajo cuando la gente se trata que si no se trata. Eso es lo que podemos decir como científicos, ¿sí? O para lo que sí de verdad nos ayuda la diferencia estadística es que sí, esta distribución de los datos es más probable que se explique por el tratamiento, o sea, por la diferencia en el tratamiento, que por simplemente muestreo aleatorio. Esa es como la conclusión. Otra forma de representación de los datos es que en lugar de usar barras, podemos usar esto que se llama los box plot. Entonces acá en esta línea tenemos el nivel como medio que reemplaza como la punta de la barra, pero tenemos también la representación de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces aquí, si nosotros mostráramos este gráfico, podríamos decir, bueno, es cierto que en ambos grupos hay personas con severidad muy baja, muy alta,
Pero también en los de no tratamiento hay personas que pues tienen severidades bajas, ¿no? Pero en general, la mayoría de los puntos se concentran en la severidad baja en el grupo de tratamiento y hay mucha más dispersión en la gente que no se trata. Entonces, esto digamos que representa un poco más lo que de verdad vimos, más que las barras. Yo soy un enemigo de las barras, yo en la medida de lo posible no uso barras para representar los datos por este tipo de cosas. No creo que las barras no sirvan, las barras sirven para mostrar algo muy claro y es que pues estas dos cosas son distintas. ¿Sí? Para eso es para lo que nos sirven las barras, como para enfatizar que dos cosas son diferentes. ¿Sí? Otras cosas pues, no se ven en las barras. Entonces, la conclusión a la que yo puedo llegar tal vez es que el tratamiento genera resultados diferentes. ¿Son estos resultados lo suficientemente grandes para que valga la pena el costo del tratamiento? Acá es donde viene la pregunta sobre el tamaño del efecto. ¿Sí? Esta pregunta se responde sobre... lo primero que dijimos, la primera pregunta es, ¿el resultado es... ¿el tratamiento tiene un efecto? La respuesta es sí. El tratamiento tiene un efecto. Ahora, ¿ese efecto es lo suficientemente grande para contrarrestar el costo del tratamiento? Bueno, pues debería haber alguna forma en la que podamos estimar qué tan grande es eso. Entonces, y aquí es donde viene el modelo de regresión. Como una alternativa, no es la única forma de establecer tamaños del efecto, pero es una forma relativamente intuitiva de hacerlo. Entonces, bueno, acá tenemos una ecuación lineal, una ecuación de una línea, más bien, en donde yo tengo Y, que en este caso va a ser la severidad, tengo X, que es el tratamiento, y tengo algún nivel como inicial, de donde esa función arranca. Y M es el tamaño de ese efecto, ¿no? ¿Qué tanto cambia el efecto de X por el tratamiento? ¿Ser tratado o no tratado? Aquí, para efectos de esta gráfica, yo reemplacé el no tratarse como 1 y el sí tratarse como 2. ¿Sí? Pero esto, digamos que es un poco aleatorio, porque esas variables eran categóricas, no eran números. Pero para efecto del cálculo los convertí en números. Cada uno de estos puntos son los mismos puntajes que les mostré en la versión anterior. Y esta línea es la relación entre el puntaje en este nivel de la variable independiente y el puntaje en este nivel de esa variable dependiente. Esta línea une esos dos puntos, ¿no? Entonces hice mi análisis estadístico y encontré que el efecto de cambiar de un nivel al otro nivel es menos 2.6. Es decir, ya cuando interpreto eso, el tratamiento reduce en 2.6 puntos la severidad de la enfermedad. ¿Sí? Entonces acá lo digo estadísticamente. Y ese efecto tiene esta probabilidad de ocurrir de forma aleatoria. Es una probabilidad muy baja. ¿Sí? Mi conclusión aquí es que si una persona se enferma, pero está tratada, su severidad va a ser 2.6 menos puntos que si no estuviera tratada. ¿Sí? Me perdí un poquito con la, en la ecuación primera, M es menos 2.6 y abajo es B. Ajá, porque reduce en 2.6. ¿Sí? O sea, aquí lo estoy interpretando. Y B es menos 2.6. O sea, esto es como el estadístico. Yo siempre lo tengo que reportar. Este es el tamaño del efecto. ¿Cómo yo cuento eso en una conclusión? Ya no es la B de la ecuación. Ah, tiene razón, no es esta B. Tienes toda la razón. Esta B y esta B no son las mismas. Ah, ok. Esta B de acá vale 8.6. Tienes toda la razón. La primera ecuación que mostraste. Sí, esa es. Muy bien. Entonces, para terminar, ahora sí con un ejemplo de investigación, veamos que estos datos son como inventados, entonces ustedes van a decir, esto pues nadie lo usa, ¿no? Realmente en el mundo, o sea, nadie usaría un modelo de regresión para reportar sus datos en un experimento cuando pudiera hacer una prueba de diferencia de medios, ¿no? Porque pues eso es lo que la gente hace de verdad, en la investigación real, hacer pruebas de medios. La gente no usa modelos de regresión
para establecer la diferencia entre dos medios. Ningún editor de una revista seria publicaría sus datos, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo de que sí se puede hacer en la investigación real, ¿no? O sea, de que la gente sí lo hace, ¿no? En este caso lo hicimos Emanuel y yo, pues, porque, ¿no? Pues sí estamos convencidos de que eso tiene sentido y por eso lo vamos a hacer, ¿no? Entonces este es un experimento en donde primero entrenamos a un grupo de animales. Es el mismo grupo de animales, tienen dos palancas. En una palanca su reforzamiento es demorado, en el otro la palanca el reforzamiento es inmediato. Les entrenamos un programa de intervalo fijo 60 segundos, es decir, su primera respuesta después de 60 segundos tiene reforzamiento. Luego mezclamos ensayos de pico, que son ensayos que duran 180 segundos y nunca hay reforzamiento. Y vemos qué hacen los animales. Entonces, en la primera fase, ambas palancas tienen reforzamiento inmediato, simplemente para entrenarles la duración. Y encontramos esto, ¿no? Los animales pues no responden, más o menos en el 40 empiezan a responder a una tasa que es cada vez más alta y que alcanza su pico alrededor de los 60 segundos, que es cuando normalmente ocurriría el reforzador en un ensayo de intervalo fijo. Pero como es pico, el tiempo sigue, no hay reforzamiento y el animal empieza a dejar de responder, más o menos alcanza como la tasa más baja en el 120, luego vuelve y empieza a responder. Vamos a ignorar esto por ahora, esta parte. Pero es más o menos el animal, en este punto de nuestra interpretación es que el animal ya sabe que el reforzador cura a los 60 segundos. Si no hay reforzador a los 60 segundos, no va a haber reforzador en ese ensayo, entonces el animal deja de responder, ¿sí? Y esto es lo que encontramos en esa primera fase. Y pues bueno, lo que queríamos ver era si esas dos funciones son parecidas o no son parecidas. Entonces, Emanuel nos propuso usar que es la divergencia Kullback-Leibler, que es una comparación entre esas dos funciones y nos dice qué tan parecidas son. Si ese indicador es 0, quiere decir que esas dos funciones son prácticamente la misma. Entre más se aleje de 0, son más diferentes, ¿sí? Entonces, en la línea base encontramos que esta línea es el promedio, cada uno de estos puntos es el valor para uno de los animales en una de las sesiones que revisamos. Y encontramos que es como 0.25, o sea que son en promedio relativamente similares, ¿sí? A veces sí está la divergencia como en 0, a veces está por debajo de 0. De repente hay días o animales que sí hacen funciones diferentes, ¿no? Ahí están todos los datos, como de esa línea base. Después, en la segunda fase de ese experimento, ahora sí, en una de las palancas colocamos una demora, la otra sigue con reforzamiento inmediato. La tasa de reforzamiento es más o menos igual. ¿No? Más bien si quieres hacer el comentario. Bueno, la tasa de reforzamiento es más o menos igual, el reforzamiento es inmediato en uno, demorado en la otra palanca. Y entonces acá tenemos estas dos funciones, ¿sí? Y nuestra pregunta de nuevo, que nos ayuda a responder un poco el asunto inferencial, la estadística inferencial es, ¿estas dos funciones son la misma función o son diferentes, ¿no? Acá vimos que de repente había días en que sí podían ser diferentes las funciones, inclusive con reforzamiento inmediato. Entonces, ¿será que esto ocurre por esa variación aleatoria o si ocurre por el resultado de la manipulación que hicimos? Entonces, bueno, de nuevo, para cada sesión calculamos el valor de la divergencia Kullback-Leibler para cada animal. Esos son estos datos que están acá. Y ahora el promedio de esos datos está aquí. Entonces, bueno. Esa es como nuestra conclusión. La introducción de la demora de reforzamiento del tratamiento experimental aumentó en 0.36 el valor de la divergencia. Acá tengo el tamaño del efecto y acá tengo los estadísticos, ¿no? Pues bueno, esta es la descripción que de hecho está, ¿no? En la línea base, el promedio de la divergencia fue 0.30 con esta desviación estándar. En la fase experimental fue 0.66 con esta desviación estándar. La divergencia en las funciones fue entonces cercano a 0 en la línea base comparada con la fase experimental. Y un modelo lineal con el sujeto y la sesión
modelados como factores aleatorios y la fase como un efecto fijo, fue usado para comparar el promedio de las medias. Las medias. Y la diferencia entre las fases fue significativa, ¿no? Esto es lo que mostramos aquí. ¿Cuál es el modelo? El modelo es este que está aquí. Entonces, bueno, aquí en rojo está, digamos, la variable dependiente es la divergencia Kullback-Leibler y está en función de la variable independiente, que en este caso es la fase. Es decir, en la primera fase tenemos un tipo de reforzamiento que es inmediato, en el segundo un tipo de reforzamiento que es demorado, ¿sí? Y bueno, este fue el modelo que utilizamos en R para establecer esto, y esta es la lógica, ¿no? Tengo acá mi variable dependiente que es la divergencia, en función de una manipulación, y es en qué fase está. Y pues probamos la diferencia de medias usando este modelo de regresión, y pues lo reportamos, ¿no? Y nos publicaron esos datos. Entonces, bueno, conclusión. Inclusive para este caso más sencillo, que también hubiéramos podido resolver con una T de medidas relacionadas, pues decidimos hacerlo usando un modelo de regresión, porque los demás estadísticos de este artículo están también hechos sobre modelo de regresión. Entonces sí dijimos, bueno, para mantener la consistencia también usamos modelo de regresión para esta comparación, que hubiéramos podido hacer de otra forma, pero pues lo hicimos y la gente lo publicó. O sea que no estamos mal si queremos usar eso como un criterio para saber si estamos bien o estamos mal. Entonces la conclusión es que sí, efectivamente, estas dos funciones son diferentes. Ya la dirección en la que ocurre esa diferencia es algo que interpretamos de otra forma, pero para lo que nos sirve el análisis estadístico es para darnos como un argumento adicional, además de que ustedes lo ven aquí, decir, bueno, es más probable que la diferencia que vemos en estos puntajes se deba a la manipulación que hicimos a la variación aleatoria que pudiera ocurrir, ¿no? Que vemos que ocurre inclusive cuando hay reforzamiento inmediato, es decir, el mismo animal a veces produce distintos puntos, distintos valores de divergencia, entre los distintos animales producen valores distintos, ¿no? Luego, cuando introdujimos la variable independiente, que es el reforzamiento demorado, pues también hay variabilidad, y lo que queremos saber es si este valor en promedio se pudiera explicar por esa variabilidad aleatoria o no. Y la conclusión es que es más probable que se deba a la manipulación experimental que a la variación aleatoria del valor de la variable dependiente, que en este caso es esta divergencia entre esas dos funciones. Bueno, entonces digamos que así se ve un poco un ejemplo más real de cómo usar la lógica de los modelos de regresión para hacer comparaciones, inclusive tan sencillas como entre dos conjuntos de datos que vienen del mismo grupo de animales. Bueno, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario. ¿Es posible que si uno usa este modelo salga significativo el efecto, pero usando una prueba de salga totalmente lo contrario? Es una muy buena pregunta. Si yo no recuerdo mal, o sea, uno no debería hacer eso. O sea, si uno se compromete con un estadístico, uno debería hacerlo antes de correr sus datos, y después de que los corres, no dices, ahora voy a probar otro estadístico a ver qué sale. Eso está mal. O sea, los estadísticos te dirían que eso está mal. No lo debes hacer. Lo haces de una forma y ya. Te comprometes de esa forma, por la razón que sea. Yo la verdad soy un mal estadístico, entonces claro que corrí esa misma prueba usando una T, usando una prueba no paramétrica, etc. Y en este caso en particular, si no recuerdo mal, todas daban, ¿cierto? Pero eso no debería ser, porque el problema de eso es que, digamos, tú lo haces con una prueba, te da. Lo haces con otra prueba, no te da. Y tú reportas la que sí te dio, ¿cierto? Eso es lo que estaría mal. Ahora, distintas pruebas pueden tener distintas suposiciones de la estructura de tus datos, ¿no? Y a lo mejor si tú seleccionas la que no te da porque no te da, pero la que sí te da no cumple con las suposiciones de tus datos, ahí es donde lo estás haciendo mal, ¿sí? Tú deberías reportar la que es consistente con
con tus datos, ¿no? Con tus suposiciones. Por ejemplo, estos datos son de los mismos animales, solo que en dos fases distintas. Entonces, la diferencia de medias que deberíamos correr es para muestras relacionadas, no muestras independientes, porque no son independientes, ¿no? De hecho, el mismo animal provee más de un punto aquí y más de un punto aquí. Es decir, que todavía hay más relación entre esas muestras. O sea, esto es lo más opuesto a usar muestras independientes. Un estadístico siempre les dirá que es mejor responder una pregunta de investigación con muestras independientes, lo más independientes posibles, ¿sí? Porque eso garantiza que puedan usar un estadístico más robusto, más potente. En nuestro caso, nosotros, ¿cómo le decimos al modelo que nuestros datos no son independientes? Es en esta parte. Nosotros le decimos, mira, los sujetos y las sesiones tienen una relación. Entonces, hay parte de la variabilidad que viene de que un animal produce muchos datos, tanto dentro de la fase como entre las dos fases. Eso se lo decimos al modelo acá. Entonces, tú ten en cuenta eso y modélalo, y eso es una parte del modelo. Pero sobre lo que nos centramos es en la diferencia entre las dos fases, ¿sí? Entonces, yo por eso creo que el mejor estadístico para este caso es este de análisis de regresión, ¿sí? Más que una diferencia de medias relacionadas, de dos muestras relacionadas. Pero bueno, si un editor nos hubiera dicho, bueno, es que hagan lo más sencillo, el resultado es el mismo, yo hubiera dicho, bueno, pues sí, ¿no? Pero o sea, hubiera dicho que no quiero hacerlo así, por X, Y, Z razones, que sí lo tuvimos que hacer. Y luego al final nos dijeron, bueno, está bien, aceptamos su razón, ¿no? Pero sí, yo a veces por el ejercicio mal, sí corro distintas pruebas estadísticas sobre el mismo conjunto de datos, pero el problema de eso es un problema más ético, de que si reportas el que sí te da y no reportas el que no te da, pues ahí es cuando hay un problema. Sí nos ha pasado, a veces sí hemos hecho comparaciones y en una prueba sí nos da y en otra no nos da. Y, claro, pues uno sí tiene el afán de publicar, o sea, la presión también, malamente, los incentivos, etc. Yo por eso en los últimos tiempos, más bien, porque los modelos de regresión son un poco más flexibles, uno puede modelar distintas suposiciones de cómo ocurren los datos dentro del modelo. Yo me he movido a que todo lo intentemos hacer con modelos de regresión y que sea más bien como cómo construyamos los modelos, un reflejo de cómo son nuestros datos, ¿sí? No forzar nuestros datos a que tengan distribuciones normales, que sean de muestras independientes, porque nuestros datos raramente son de ese estilo, o sea, en análisis de la conducta sobre todo. En otras áreas de investigación seguramente sí, pero a nosotros medimos muchas veces al mismo animal. Entonces claramente si tenemos varios puntos de ese animal, esos puntos están relacionados, ¿sí? Y si luego hacemos comparaciones entre fases del mismo animal, pues, o sea, ahí hay un montón de relaciones en esos datos. Entre otras, ¿no? Las distribuciones no son normales. En este caso creo que sí hay un poco de distribución normal en esos datos, pero a veces no. Y bueno, otros supuestos normalmente se violan cuando hacemos investigación en análisis de la conducta para hacer estadística inferencial. Entonces, uno no debería hacerlo, de acuerdo con muchos estadísticos. O deberíamos hacer nuestros experimentos distintos. Y yo tampoco voy a dejar al estadístico decirme cómo yo tengo que hacer mis experimentos, ¿no? Entonces, mejor usar un estadístico que es como más flexible. Tampoco es la panacea esto, pero también luego yo les digo eso en el laboratorio. Realmente, que la prueba estadística no es la prueba contundente de que esto es real o que esto ocurre o que es lo más probable. Es un argumento. Yo confío más en la replicación. Cuando repetimos los experimentos y nos vuelve a dar lo mismo, yo digo, ah, mira, para mí ahí es cuando sí se está demostrando que algo está ocurriendo. ¿Sí? Esto es como, ah, ok, te da una indicación, ¿no? Por ejemplo, aquí este B nos sugiere que es la diferencia de la fase, ¿no? Y deberíamos esperar que si repetimos este experimento más o menos volvamos a encontrar lo mismo. No necesariamente los mismos valores, pero sí. La tendencia, aunque yo sí quisiera encontrar más o menos los mismos valores.
si lo hacemos bien. Ya a veces lo hemos hecho, no siempre. Pero, por ejemplo, en este experimento es como, alguna vez sí lo discutimos con Emanuel. Esta fue como la primera vez que lo corrimos, pero luego lo volvimos a correr. La primera vez lo corrimos con ratas Long-tailed, que es este que está reportado acá. La segunda vez que lo corrimos, que ese ya no lo publicamos, lo corrimos con ratas Wistar, pero lo corrimos en 2 tandas. La primera tanda, no me acuerdo, eran 4 o 5 animales, y la segunda tanda eran 4 o 5 animales, igual eran 9 animales. Y cuando hacíamos estos análisis sobre la primera tanda, no nos daba nada. Nos daba exactamente esta gráfica igual que esta. Exactamente igual. Cuando completamos todos los animales, ya nos daba esta gráfica. ¿Sí? La razón de eso, lo hemos discutido con Emanuel, es que aunque este efecto es real y creemos que sí existe y que es en esta dirección, es un efecto pequeño. No todos los animales lo muestran. Hay animales que van a tener el mismo valor de divergencia en esta fase y en esta fase, que nunca se enteran que hay una demora. Hay otros que sí, y hay otros que se dan cuenta y su conducta cambia muchísimo, y eso es lo que genera este efecto. ¿Sí? Entonces, claro, ahí hay una discusión de por qué unos animales no... O sea, por qué con esa primera tanda que corrimos no había el efecto, y solo cuando unimos los animales de las 2 tandas sí vemos el efecto. ¿Sí? Eso es una discusión real. Otra pregunta. Entiendo yo que hay diferentes medidas de tamaño del efecto. Sí. ¿Pueden llegar a ser en algún punto comparables? Cuando uno hace un análisis de metaanálisis, justamente lo que está haciendo es eso, comparar. Pero sí, normalmente los metaanálisis se hacen usando la misma tamaño del efecto, o sea, el mismo estadístico. Yo no sé si hay gente que compare distintos tipos de tamaños del efecto para un metaanálisis. ¿Alguna vez has visto eso? Y he visto que hacen transformaciones. A ver. Ok, puede haber equivalencia entre una forma de escribir. La respuesta sería esa. Pero he visto análisis que comparan el tamaño del efecto de Sí, hay otros, pero creo que se basan a veces en los estadísticos más fundamentales, en la desviación estándar, la diferencia de medias o por estilo, o si es una regresión lineal, usan el beta, si es estandarizado de otra forma, y luego ya, ahora sí comparan los tamaños. Yo creo que eso se pueden, recuerdo todos esos estadísticos se pueden usar para construir el tamaño del efecto. Básicamente está basado en una diferencia en el ruido, ¿no? Una forma de medir como una señal a ruido. Muy bien. Pues bueno, eso era un poco lo que les iba a contar. Si quieren revisar un poco esto, bueno, este es un ejemplo que yo a veces les muestro en la clase de diseños de investigación, en donde yo les digo, ya empiezo un poco a anticipar que esta idea de los modelos de regresión lineal puede tener como, no puede ser tan buena, ¿no? O sea, en principio tiene mucho sentido, pero puede tener límites, ¿no? Bueno, esto es para que lo revisen en Wikipedia, qué es una ecuación de la recta, te dan ejemplos, etc. No necesariamente es lo mejor, o sea, yo no citaría esto en mi tesis, pero si ustedes quieren como ver un poco más sobre cómo funcionan las líneas, etc., qué es un modelo de una línea, una función lineal, pues yo empezaría por Wikipedia, no siento que sea mal. Es sencillo, es básico, pero es un buen punto para empezar. Pues bueno, por eso les muestro esto. Y de ahí tomé esta gráfica. Entonces, yo puedo preguntar, ¿cuál es la relación entre el aprendizaje y los ensayos de entrenamiento? Y yo puedo tener esta hipótesis, ¿no? Puede ser que mayor cantidad de entrenamiento, mayor aprendizaje. Y la relación entre estas sea una línea recta. Es decir, si yo pusiera en este eje cantidad de ensayos de entrenamiento y en este eje el aprendizaje, como sea que yo lo mida, lo que yo puedo encontrar, tal vez, es una hipótesis, es que haya esta relación, que aumente la cantidad de aprendizaje linealmente en función de la cantidad de ensayos que yo utilizo, ¿no? Acá le tengo, entre más ensayos de entrenamiento, variable independiente,
el número de respuestas correctas o del aprendizaje, la variable dependiente, será mayor. ¿No? Ese es como mi argumento ahí. Y eso se vería de esta forma, si ya lo ponemos como, si lo construimos en una gráfica, ¿no? Sesiones de entrenamiento, respuestas correctas, que va a ser como el aprendizaje. Y digamos que este podría ser como el modelo. El problema de eso es algo que más o menos ya sabemos en investigación, que tiene que ver con esto, ¿no? Digamos que los animales aprenden gradualmente, por ensayo y error. Digamos que acá tengo este sujeto, aquí falló, lo hizo bien, falló, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Este animal. ¿Sí? Entonces ustedes ven que acá acierta, pero luego falla varias veces, ¿no? Y luego sí acierta. Igual así ocurre con este, igual ocurre con este, igual ocurre con este. Este inclusive acierta 2 veces y vuelve a fallar. ¿Sí? Este acierta desde el principio, luego falla, falla y luego acierta. Este falla, acierta, acierta, falla, acierta, falla y luego acierta, ¿no? Es decir, como que hay ensayo y error, o más bien el aprendizaje es gradual. Como que yo puedo hacerlo bien, pero eso no quiere decir que lo voy a seguir haciendo bien en el futuro. Puedo equivocarme y luego puedo volver a aceptar. O el aprendizaje puede ser repentino. Es decir, fallo, 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 acierto, nunca vuelvo a fallar. Fallo, 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 acierto, nunca vuelvo a fallar. Fallo, acierto, nunca vuelvo a fallar. ¿Sí? Este nunca aprendió. O sea, este solo tiene fallos. Este tiene fallos, 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 acierto. Esos también tienen fallos, etc. Si ustedes ven, las dos formas de aprendizaje son muy diferentes. ¿Sí? Este es repentino, cuando el aprendizaje surge, nunca hay una vuelta atrás. Y aquí, pues, hay más variación. Si ustedes promedian esto, la curva del aprendizaje gradual, es decir, esta, se ve como si fuera quebrada. Mientras que el que es repentino se ve como si fuera gradual. Completamente opuesto. El promedio de los datos a lo que cada uno de los participantes en ese conjunto de datos hace. ¿Sí? Entonces, este es un problema también de usar datos agregados y promedios para hacer esto. Y de nuevo, ninguno de estos dos es una línea recta. ¿Sí? Entonces, nuestro modelo inicial de que tal vez podemos usar análisis de regresión con líneas para esto, pues no tiene mucho sentido, por lo menos en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, bueno, pues el modelo de regresión está bien, tiene un montón de sentido, un montón de usos, pero no es una panacea, no sirve para todo. ¿Sí? Ahora, si pudiéramos usar el modelo de regresión lineal, no para describir lo que hacen los animales en función de los ensayos, pero sí a lo mejor para hacer algunas inferencias. Pero bueno, eso lo vamos a ir revisando. Bueno, no sé si tengan preguntas, comentarios. Hay una relación entre los modelos de regresión lineal y las ecuaciones de la recta, no son necesariamente lo mismo. También por eso, si quieren, revisen esto. Porque esto habla sobre la ecuación de la recta. Los modelos de regresión lineal no son exactamente esto, pero sí tienen una relación cercana. Muy bien. Pues si no tienen más preguntas, ¿qué será? Hacemos unos 10-15 minutos de receso y regresamos ya para la parte final con Emanuel. Entonces, como les decía, no revisamos, o sea, no les traje para mostrarles el capítulo 1 y 2. Yo asumo que ustedes lo leen. Si tienen preguntas, las revisamos acá. En algunas sesiones sí les voy a presentar el capítulo, cosas muy puntuales, pero en otras no. Pero yo sí asumo que ustedes lo leen, ¿sí? Por el tema de estos capítulos, era como investigación, cómo es la ciencia,
para qué sirve un poco, que fue algo de lo que vimos acá. Pero ya acá los ejemplos que les traje creo que son un poco más cercanos a la investigación que hacemos. Los ejemplos del libro son ejemplos un poco más generales, pero si ustedes los ven primero, eso luego les ayuda como a entender un poco más el ejemplo que les voy a mostrar acá. Pues por eso se los muestra así. Pues para la siguiente sesión hay que revisar el siguiente capítulo, que creo que es el 3. ¿Sí? Ok, no sé si... Siento que a veces se me olvida decir esto. Muy bien. Pues bueno, yo entonces les dejo y me voy al Cuba. Bueno, nos vemos la próxima sesión. ¿Okay? O sea, llegar hasta la próxima. Puede ser, puede ser. Si no es que me hacen ir otra vez al Cuba al próximo. Pero tengo que llevarles mi acta de nacimiento. La original. La originalidad. Y bueno, se las vamos a mostrar así por encima para que digan, no, pues claro que somos un acta de nacimiento. Bueno, tengo esta, por ejemplo, ustedes ven, esta es súper oficial, o sea, esto es un acta oficial de nacimiento en Colombia, ustedes ven, es una copia. Pero tengo otra que parece un poco más oficial. Ajá. Es esta misma, de hecho es menos legible, pero como trae estos sellitos que son necesarios para la apostilla, pues puede ser que lo vean más real. Y la apostilla es esta. Es una hoja que pues, uno imprime en cualquier lado y que dice que este es un documento real de Colombia. Después vamos a ver si lo acepto. No, pues que están acostumbrados a una hoja toda pomposa y con color. Ajá, y de material diferente y con hologramas y no sé qué. Esto es legal en Colombia. Esto es legal en Colombia. La otra es porque la hice apostillazo. Vamos a ver. Bueno, si no quieren ver, empiecen de nada. Ah, sí, quedó bien. Hagan sus partecitos. Sí, solo eso. Aprovechando el sí, seminario 3. Ya que me salió del grupo porque solo, o sea, es que se guardan para los mensajes. Entonces, lo que voy a hacer es el grupo de WhatsApp, pero no quiero agregar a toda la gente. Entonces, solamente les quiero mandar un link. Pero para ser un grupo tiene que haber un participante mínimo. Entonces, te agregué a ti para que fueras el participante y lo otro que para poder enviar el link. Me había emocionado. Dije, Sí, pero lo hice como porque se ve que estás aquí, te voy a explicar. Entonces, la paloma 10, oye, ¿va a correr hoy? Es que tenía que llegar más temprano para ver los datos, no alcanzaba a verlos. Entonces, o sea, como para ver qué hacer y cambiar las marcas. Esa no la conozco. Hoy No la conozco entonces. Es que, o sea, tengo que ir al Cuba, yo no voy a alcanzar a ver los datos ni para cambiar la marca. Entonces, esa no la conozco. Vuelvo a correr con Zaira. Te mandé, Zaira, mete las ratas, las palomas, y tú vas a ver, o sea, vas a acompañar. Ya. Y entonces, ¿se va a modificar la macro o algo? Porque pues una caja no va a correr. Ajá, lo que van a hacer es, van a meter, o sea, corran todo, no metan esa paloma en la caja. Y ya cuando estén corriendo, cierren esa caja. Solamente esa caja, para que, y cierren sin guardar los archivos para que no lo reciban. Sí. ¿Sí? Ha sido distraído en negociar. Se cayó y no me dijo. Llegué aquí, lo dejé en la casa, llegué a la casa y no estaba. Eso es una señal de que no te tocaba. Bueno, desde ayer. Era una señal de que ya dejar. Yo, bueno, te puedo comentar rápido, ayer fui al curso y ya me escribieron 10 estudiantes. Y yo tengo 3 correos. Entonces, son las mismas personas, pero van 10 personas. No, sí son muchos, o sea, pues más de ve, pues cuántas personas, pero Porque no, son muchos. yo creo que voy a hacerlo el semestre pasado, donde
reunirlos aquí, darles como el tour y asustarlos un poco para que, para que vayan algunos. Nos puedes hacer por entrevista, ¿no? Porque te llaman la atención aquí. Pero la verdad es que no tengo tiempo tampoco para tanto. ¿Te ayuda a asustarnos? Controlar, sí. Sí, me acuerdo. ¿Te ayuda a asustarnos como me asustaron en la entrevista? Pero en la entrevista temblando. Pero mira, si quieres, Es que fue demasiada socialización. Es que estaba en la escuela dando clases cuando me tocó la entrevista. Pues me lo habían preguntado algo, se puede revisar. Ok. Más me quedan, ya me quedo ya. Yo igual intento regresar lo más rápido que pueda, como para el experimento. Y si algo pasa, pues me escriben. Y si no, le preguntan a Gloria cómo cerrar esa caja. Yo creo que sí. Sí, Sí, o sea, creo que sí recuerdo. ujú. Pero pues igual antes te pregunto antes de entrar, por si. Sí, o sea, más bien si están, o también si están en el momento, y creo que Saya también sabe cómo cerrar una caja, Ujú, una sola caja. ujú. O sea, corren bien la macro. Lo único que hacen es que, ya que estén los animales corriendo, cierran esa caja que no va a correr. Y a ver si hoy lo vemos por la tarde para que ya mañana corran con esa paloma. Bueno. Nos vemos más tarde. Muchas gracias. Sí. Es como un tipo de problema.
Por cierto, desde hace rato te quiero preguntar. A ver eso. Mamalón. Por el costo módico de. No. 100.000. No. Las conversiones. De como 200 pesos. Se ve cómodo. Y es carga, no tiene batería, sino que es carga mediante USB. Ok. Se recargable, pues. Ok. Bien. ¿Ves? A ver, para chido.